Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.4. En este caso es una sucesión de videos que estoy haciendo para que no tengas problemas con teoría electromagnética. Perfecto, en este caso el libro que yo recomiendo estudiar es el libro de Sadiku y estos en realidad explican bastante bien este tipo de ejercicios. Primero de todas las cosas, nos pide que demostremos que en un punto, en una altura h, en un punto 00h, el campo eléctrico es igual a lo que se encuentra acá escrito, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a resolver? Facilito. Quiero que se fijen muy bien. En este caso, ocupamos la fórmula del diferencial de campo eléctrico, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Todo eso multiplicado por el diferencial de carga, esto por R elevado al cubo y bueno, el R en forma vectorial. ¿Pero qué es cada cosa? Bueno, el R se lo conoce grosamente como radio 2, R2 menos R1. Pero ¿cuál es R2 y cuál es R1 en este caso? Es importante reconocer de que, por ejemplo, si yo tengo acá, en este caso como es un círculo, si aquí aparece mi carga, entonces la flechita va a nacer desde acá y va a terminar en el punto de análisis. Esta sería la convención que usualmente usan los libros de teoría electromagnética. Esto va a cambiar dependiendo si la carga es positiva o negativa. Si es negativa, pues bueno, el propio labor matemático va a hacer que se invierta el valor o el vector, en este caso, reflejando en la dirección contraria. Así es que no hay problema, pero si queremos ser exactos, lo que deberíamos hacer es que la flecha, desde donde nace este vector R, nazca del plano donde se encuentra la carga. Este plano puede ser una línea, puede ser el plano un círculo o un rectángulo, puede ser un volumen, etc, etc. Siguiendo estas pautas, entonces, vamos a tener en cuenta de que aquí está el circulito, ¿no? Aquí se encuentra pues mi eje Y, y aquí se encuentra mi eje X, y acá me encuentra mi eje Z, y aquí está el punto 0, 0H. Vamos a hacerle esto con otro color. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso no es un aro, no para nada es un aro, sino que es toda una superficie, es decir, que toda la superficie tiene carga. Es decir, que aquí va a haber unos pequeños diferenciales de carga, voy a poner acá dq, que van a estar interactuando en este punto. En este caso, como me había mencionado, nacen de la línea, nacen de la planicie, del plano circular que se encuentra acá. Ahora, ¿cómo yo puedo hallar ese vector? Facilito. En este caso, los vectores que tenemos que hallar serían estos y estos. Creo que muy al ojo se puede adaptar que este vector es igual a h a z, porque no puede ser otro más. Es un vector a z que tiene de módulo h y dirección en la dirección a z. Pero este de aquí, el que estoy ahorita dibujando, es muy importante porque este vector varía. Lo que pasa es que al ser una superficie va a tener vectores más grandes, más pequeños, porque hay varios diferenciales de carga. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es generalizar. ¿Cómo generalizo? En este caso voy a ocupar coordenadas esféricas, es decir, que las coordenadas que voy a tener van a ser a de ρ, a de φ y a de z. Coordenadas cilíndricas. ¿Cómo generalizo esto? Fácil, simplemente el vector va a ser ρ en la dirección a de ρ. Puedo ponerle cualquier otro nombre, pero yo le preferí usar ρ para que se coincidan con los diferenciales de superficie que hemos visto en cálculo de varias variables. Teniendo esto en cuenta, vamos a sacar el vector r. Como habíamos visto, el vector r es nada más r2 menos r1. En este caso aquí se encuentra el vector r de acá. Pero ¿cuál es mi r2 y cuál es mi r1? Muy fácil. Donde termina la flecha, ahí se encuentra mi r2, y donde inicia mi flecha, ahí se encuentra mi vector r1. En este caso, lo que tengo va a ser igual a h en la dirección a z menos ρ en la dirección a d ρ. ¿Qué más necesito para resolver este ejercicio? Muy fácil, el diferencial de carga o el de Q. Y ya vimos como el diferencial de carga tiene que ser igual al ρ superficial, esto multiplicado por el diferencial de superficie. ¿Por qué de superficie? Porque es una superficie que está cargada. Ahora, ¿cuál es el diferencial de superficie? Muy fácil, al ser una superficie circular, el ρ superficial va a ser igual a ρ, diferencial de φ. Una nota muy importante es que en los libros de Stewart, estos diferenciales pues únicamente cambian el nombre, no están escritos como ρ, están escritos como r, diferencial de θ. No cambia nada, son exactamente los mismos ángulos, nada más que puestos diferentes nombres. Así es que no existe ningún tipo de problema.
Simplemente si ustedes ocupan esta notación, reemplazan esto y en vez de llamar este vector ρ, lo llaman r en la dirección r. Todo depende de qué libro estén siguiendo, pero usualmente los libros ocupan esta notación de acá. Teniendo esto en cuenta, ahora lo que haremos es plantear pues el diferencial de campo eléctrico. El diferencial de campo eléctrico tiene que ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Todo eso multiplicado por el diferencial de carga. Pero el diferencial de carga, como habíamos visto, es igual a ρ superficial por ρ por diferencial de ρ por diferencial de phi. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se pueda entender. Listo. En este caso, como habíamos visto, es el módulo elevado al cubo, por lo que me quedaría aquí h al cuadrado más ρ al cuadrado, y esto elevado al 1 medio. Como está elevado al cubo, me queda acá 3 medios, y esto por la dirección del vector. En este caso, el vector me quedaría que es exactamente igual a menos ρ en la dirección a de ρ más h en la dirección a z. Para que no se pierdan, pues bueno, este básicamente es el módulo del vector. Sería h al cuadrado más ρ al cuadrado, y esto elevado al 1 medio. En vez de ponerle la raíz, mejor le puse 1 medio, que es exactamente lo mismo. De ahí nace esta notación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar el campo eléctrico? En realidad es muy sencillo, simplemente tenemos que integrar. Si yo integro de este lado e integro de este lado, lo que obtendré va a ser el campo eléctrico total en ese punto. Entonces, las constantes sales, ¿no? El ρ superficial, la densidad superficial, 4pi epsilon sub 0. Este tiene que ser igual, en este caso ya voy a multiplicar cada uno de sus componentes. Me va a quedar menos ρ en la dirección, ρ superficial, bueno, así ya sacamos. ρ al cuadrado, diferencial de ρ, diferencial de phi. Esto me queda acá, h al cuadrado más ρ al cuadrado, esto a la 3 medios. Está en la dirección a de ρ más, en este caso me quedaría h, diferencial de ρ, diferencial de phi. Me quedaría h al cuadrado más ρ al cuadrado. Bueno, aquí me he comido un ρ, ¿no? Mucho ojo. 3 medios en la dirección a de z. Perfecto. Aquí voy a hacerle que se entienda un poquito más. h, ρ, diferencial de ρ. Esto en este caso pues son integrales de superficies cerradas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que recordar? Esto se vuelve bastante sencillo. Hay dos maneras de deducir de que no existe componentes tangenciales, es decir, que la de ρ se me elimina. Uno sería el método gráfico. ¿Cuál sería el método gráfico? ¿Qué pasa si yo planteo pues todos los diferenciales, ¿no? Aquí está mi plano. Yo tengo pues mi planicie, ¿no? Mi plano circular. ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a obtener varios diferenciales de campo eléctrico que nacen en las diferentes direcciones, ¿no? En este caso va a ser así, ¿no? Estos componentes, al estar justo en el medio, va a ser un punto simétrico, por lo que los componentes van a ser exactamente iguales, pero van a tener direcciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa por decirle este con este, que se encuentran justo en lados contrarios? Se van a eliminar. Estos con estos, al estar también en lados contrarios, los vectores con signo el mismo módulo pero diferente dirección, se me eliminan. Lo único que me van a quedar y lo único que esperaría es que me quede componentes en el eje de las zetas. Vamos a ver que esto se cumpla. Así tranquilamente yo podría deducir que esto es igual a 0 porque sucede esto de acá según mi planteamiento. Pero también hay una forma matemática para demostrar de que esto pues sucede sí o sí. ¿Cómo? Voy a integrar la primera integral. En este caso tengo ρ al cuadrado, esto con negrito. Ρ al cuadrado, diferencial de ρ, diferencial de phi. Y esto pues obviamente va a estar en la altura al cuadrado por ρ al cuadrado, esto elevado a la 3 medios,
Y esto pues ya vamos a poner integral, ¿no? En este caso primero tengo que integrar con respecto a y 0 a 2pi. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Esto de aquí es una función de ρ. Voy a señalar para lo que no se ve tan visible. Es una función de ρ. Todo depende de ρ. Yo le puedo escribir de la siguiente manera. 0 a 2pi. 0 hasta del f de ρ. Diferencial de ρ. Diferencial de phi. Pero sucede una cosa maravillosa. Y me queda pues que está en la dirección a de ρ. Omitamos el signo negativo porque eso no me importa. Por teorema, yo sé que la multiplicación de funciones en un área cerrada, como es un círculo, puedo yo repartir esto de esta manera. Ya. Y no nos olvidemos tampoco del vector a de ρ, ya que el vector a de ρ, recordemos que es coseno de phi en la dirección a x más el seno de phi en la dirección a y. Y esto al ser una integral, pues sigue siendo una función de phi, por lo que yo puedo separar esto en dos integrales. Dirección a de x y en el 0 a 2pi por el seno de phi en la dirección de phi, y esto 0 hasta por el f de ρ, diferencial de ρ en la dirección a de y. Básicamente tengo esto si ejecuto bien lo que acabo de plantear. ¿Qué es lo que sucede? La integral de acá, pues obviamente voy a tener un f de a menos un f de 0. Obviamente depende de la derivada, pero aquí el coseno de 0 a 2pi al ser una señal periódica va a ser exactamente igual a 0. Igualmente acá, seno de phi de 0 a 2pi, llegamos al mismo punto, esto es igual a 0. Por ende, 0 multiplicado por algo va a ser 0, 0 más 0 es igual a 0, por lo que puedo deducir de que no van a haber componentes tangenciales. Es decir, que me puede evitar todito este problema y únicamente integrarlo en z. Al final, el campo eléctrico que me quedará va a ser igual al ρ superficial 4pi epsilon sub 0 y únicamente va a ser integral de 0 a 2pi. Aquí ya voy a poner el diferencial de phi de este lado, de 0 hasta a, en este caso la altura la dejaré aquí, ya veremos para qué. ρ, diferencial de ρ, altura al cuadrado, más ρ al cuadrado, elevado a 3 medios por en la dirección a de z. Esta es una integral directa, si es que tranquilamente yo ya puedo deducir, es básicamente 2pi. Esa integral de acá es un poco larga, pero esto es una clase de teoría de electromagnetismo, no de integrales, así es que vamos a usar un formulario para deducir esta integral. En este caso, la integral o la antiderivada de esta es igual a menos 1 sobre altura al cuadrado más ρ al cuadrado, está elevado a la 1 medio, y por el h que le habíamos dejado fuera, por ende esto queda sobre h. Este valor, ¿desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta a. Este 2pi con el 4pi que se encuentra en el denominador se me van y me va a quedar que esto es lo superficial sobre 2 epsilon sub 0. Bastante sencillo. Pero esto de acá, bueno, si es una evaluación sencilla, lo que me va a quedar al ojo va a ser igual a 1 menos altura por altura al cuadrado más a al cuadrado elevado al 1 medio en la dirección a de z. Y básicamente ya tendría la respuesta del punto A. Efectivamente, son exactamente iguales. Era de suponerse, ya que se encontraba justo en la mitad. En realidad, de cualquier elemento que sea simétrico, va a existir únicamente lo que viene a ser que su campo eléctrico va a encontrar la dirección
normal a esta superficie. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera acá un cuadrado con una densidad de carga constante? Y justo en la mitad, pues yo saco un punto, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, facilito. Simplemente lo que sucedería es que igualmente no existirían componentes tangenciales, únicamente existiría en el eje de las zetas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? En mi punto B nos dice que qué pasaría si yo tuviera una lámina infinita. ¿Cómo yo deduzco la fórmula de la lámina infinita a través de esta expresión? En realidad es bastante sencillo porque podemos expresarlo como la lámina infinita, como un círculo que tiene un radio infinito. Es lo mismo que decir una planicie infinita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que hacer que el límite de A, cuando tiende al infinito, del campo eléctrico, esto va a ser igual al campo eléctrico en una superficie plana infinita. Vamos a ver si esto es cierto. En realidad nada depende de A más que el último término, por lo que me quedaría 2 epsilon menos el límite cuando A tiende al infinito, en este caso altura por altura al cuadrado más A al cuadrado elevado a 1/2, y obviamente en la dirección A de Z. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esto tiende al infinito, esto se vuelve cero. Por lo que me quedaría que el campo eléctrico en una superficie tiene que ser igual. Lo superficial sobre 2 epsilon por 1 es lo mismo, entonces me quedaría A de Z. ¿Qué sería la respuesta que nos da el sádico? Ahora, el último punto que nos dice que pasaría que si la altura es mucho mayor al radio, demostremos que es similar al campo debido a una carga puntual. En una carga puntual, ¿qué es lo que pasa? El campo eléctrico de una carga puntual, voy a ponerle así, EP, es igual, bueno, la constante eléctrica, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, esto por la carga, porque es una carga puntual, por R elevado al cubo en la dirección R de acá. O bueno, también es lo mismo que decir constante eléctrica, carga en la dirección radial por R al cuadrado. Son dos formas de escribir exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Esto de acá, si el radio es muy grande, se vuelve cero. Estamos de acuerdo con lo que está acá. ¿Qué pasa si yo, a mi límite, a mi altura, bueno, mi R, vamos a hacer mi límite con mi altura, le vuelvo infinito? ¿Por qué la altura? Porque la altura es mucho más grande que el radio, eso es lo que nos dice el enunciado. Lo que sucederá es que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, esto, bueno, 1 no depende, me quedará acá el límite de la altura que tiende al infinito, de altura por altura al cuadrado más A al cuadrado elevado a 1/2 en la dirección A de Z. Voy a hacer un pequeño artificio matemático para resolver este límite. En este caso voy a dividir todo para h. ¿Qué pasa si divido todo para h, tanto arriba como abajo? Es como si estuviera multiplicando por 1. Perfecto. ¿Y qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que sucedería? Vamos a ver. Esto me quedaría que es igual a 1. Yo voy a meter esto de acá, me quedaría todo esto h al cuadrado sobre h al cuadrado más altura al cuadrado por h al cuadrado, esto elevado a la 1/2. Esto de aquí, altura sobre lo mismo, es 1. Entonces nos decimos, ¿no? ¿Qué pasa si el límite de h tiende a infinito? Ya vimos que esto es lo mismo que esto, simplemente multiplicamos por 1 y en teoría no tiene que cambiar nada la fórmula. Pero si la altura tiende al infinito, el 1 no depende de la altura, este 1 tampoco depende de la altura, pero si esto tiende al infinito, se vuelve 0. Y me quedaría 1 sobre 1 es igual a 1. Por ende, tengo que el límite, cuando la altura tiende al infinito de mi campo eléctrico, es igual a 1, 4 pi epsilon sub 0,
1 menos 1 en la dirección A de Z. 1 menos 1 es 0. 0 por algo 0 y esto me queda que es igual a 0. Básicamente demostramos que se comporta exactamente igual que una carga puntual, ya que al alejarse, que en teoría debería formarse, pierde campo eléctrico y por ende, pues si yo me extiendo al infinito, cada vez va a ser menor, menor, menor hasta que se aproxime a 0. Muchas gracias por ver, espero que te sirva en tus estudios. Dale like, suscríbete al canal, sí, y me apoyarías bastante.